Les doy la bienvenida a un día más de estudio de la Liyam 4, ya de la Parashá Shoftim. Acá con mi café con raíces, con aroma Torá, para empezar el estudio del día de hoy. Les invito a que oremos primero para comenzar, ¿les parece? Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das de vida. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por esas cosas que tú haces por nosotros que nosotros no somos capaces de ver. Gracias porque tú cubres todas las esquinas, Señor, y tú nos guardas, Padre, día a día. Gracias, bendito Señor, por tu fidelidad y tu amor, porque no la merecemos, Padre. Te ruego, Señor, que en el día de hoy, en el estudio, Padre, tú nos acompañes, tú nos des revelación, Señor. Tú abres nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Padre. Y permita, Señor, que cada palabra que salga de tu bendita Torá sea en nosotros como un tesoro en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos meditarla día a día, Señor, y atesorarla, Padre, y pensar en ella y amarla cada día más, Padre, para ser agradables delante de tus ojos, Señor. Gracias, bendito Rey. Te pido nos acompañes, Padre, en todo este día, Señor, y santifiques todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, amén y amén. Ya, entonces estamos viendo, hoy día toca la anilla número 4 de la Parashá Shoftim, que significa jueces, ¿ya? La anilla del día de hoy es Deuteronomio 18, es cortita, del 6 al 13. Ya, dice, cuando con todo el deseo de su alma un levita salga de alguna de sus ciudades, de cualquier parte de Israel donde resida, al lugar que Yahweh haya escogido, él oficiará en el nombre de Yahweh su Elohim, como cualquiera de sus hermanos levitas que estén allí, delante de Yahweh. Comerán porciones iguales, aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Después sale un subtítulo que dice, profetas verdaderos y falsos. O en otra versión dice, amonestación contra costumbres paganas. El 9 dice, cuando entres a la tierra de Yahweh tu Elohim, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que seas sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh, y por causa de estas abominaciones, Yahweh los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y hechiceros, pero Yahweh tu Elohim no te permite esto. Bueno, leí hasta el 14, pero es que está todo conectado. Entonces, a ver, esta es una instrucción, una indicación clara, tajante, sin segundas lecturas, de parte del Eterno a su pueblo. No repitan las costumbres de los pueblos paganos, ¿ya? Los cananeos, que eran quienes poseían la tierra prometida, eran adoradores de Baal, de Acera, de Moloc, entre otros. Y justamente por ese tipo de prácticas es que Dios les quita la tierra a los cananitas, porque son prácticas abominables, ¿ya? Y esta advertencia es importante, no es solo para ese pueblo de Israel que iba a poseer la tierra en ese momento. Es una advertencia para todas las generaciones, inclusive para nosotros que estamos viviendo este tiempo, siglo XXI. Yo le pondría súper énfasis, mucho énfasis, justamente a este tiempo, porque son prácticas que están súper normalizadas en el tiempo actual y no nos hemos dado cuenta. Tanto dentro de los colegios,
en los trabajos, incluso dentro de las iglesias. Incluso dentro de la iglesia. Prácticas paganas absolutamente normalizadas. Lo primero que menciona el verso 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Él está hablando de los sacrificios a Moloc. Moloc era el dios de los amonitas, pero también lo adoraban otros pueblos, entre ellos los cananeos. Y era una estatua de bronce, como un reptil con una cabeza de becerro y manos humanas. Y era hueca en su interior. Entonces a esta ¿cómo se llama? Estatua le prendían fuego por dentro. Esta estatua se calentaba porque era de metal, entonces de bronce, se calentaba y se ponía al rojo vivo. Y las personas venían y le ponían dentro a sus hijos, a sus bebés, dentro de este ídolo, y estos bebés morían calcinados. Y para acallar a los gritos de estos niños, los adoradores de Moloc alrededor de este lugar tocaban tambores, tocaban trompetas y metían bulla para no escuchar el grito de los niños, que debe haber sido una cosa aterradora, yo me lo imagino, y es como escalofriante pensar que se puede llegar a eso. De verdad para nosotros es impensable que se pueda hacer eso. Dar un regalo a un Dios, pero de esa forma, o sea, con ese tipo de muerte tan aterradora para los niñitos. En la ley de Moisés, y por orden del Eterno, los padres que ofrecían a su hijo a Moloc eran merecedores de la pena de muerte. Esto está en Levítico 20, del 4 al 5. Era muerte por apedreamiento. Y si los que tenían que apedrearlo se negaban a hacerlo, Dios mismo se iba contra ellos y los elimina de la comunidad. Bien, los voy a leer ahí. Yo tengo acá Levítico 20. Voy a leer desde el 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: también dirás a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Moloc, será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras. Y yo pondré mi rostro en contra de ese varón, y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó su descendencia a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado a su descendiente a Moloc y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia, y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron tras él, prostituyéndose en pos de Moloc. Por lo tanto, era pena capital. Esto era algo abominable, detestable delante del Eterno, hacer este tipo de práctica. Increíblemente, israelitas también lo hicieron. Incluso hubo un rey de Israel, que fue Manasés, que también sacrificó a su hijo. Leí en un reportaje que Moloc resucitó en 1920. Y le voy a explicar por qué. Porque hasta el día de hoy, este ídolo sigue recibiendo ofrendas de bebés, sigue recibiendo sacrificios humanos. En todo el mundo se hacen sacrificios a Moloc. Cada vez que una mujer aborta en forma voluntaria a su bebé, cada vez que una mujer decide sobre su propio cuerpo, terminando con la vida de su bebé, está ofrendando a Moloc. El aborto se legalizó por primera vez en la Unión Soviética en 1920, por eso el titular del reportaje que yo leí. Y según cifras de la OMS, cada año en el mundo se practican, escúchame bien, 73 millones de abortos voluntarios, 73 millones de embarazos que se terminan por decisión de la madre. 73 millones de bebés ofrendados a Moloc.
Es escandaloso. Es una cifra, pero terrible. O sea, ¿cuántos países podrían desaparecer? Países completos. Y quizás esta cifra sea mucho más alta, puesto que este estudio fue hecho en el 2020, publicado en el 2021 en la misma página de la OMS. Por lo tanto, debe ser mayor. Aparte de todo, muchos países están legislando sobre el aborto libre y bueno, la tendencia va en que muchos van a despenalizarlo por completo. En Chile no está despenalizado, está solamente despenalizado en 3 causales. No existe una ley de aborto libre en Chile. Y esperemos que el Eterno no lo permita, porque va a traer maldición a nuestra tierra. En Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Es muy difícil digerir esto, a mí me da mucho temor. Saber que encima esto no se va a detener. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que saberlo, tenemos que saber y sentir cómo lo aborrece el Eterno. Porque nosotros no podemos apoyar eso. Nosotros no podemos. Bueno, volvamos a Deuteronomio 18, en la segunda parte de la lilla, a partir del versículo 10, donde dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Quizás ha variado un poco la forma de cómo se practican ciertas cosas, ciertos rituales, qué sé yo, pero en el fondo es lo mismo. El llamado es a no mezclarnos, a no contaminarnos con eso. Una persona, por ejemplo, no puede ser creyente y supersticioso. No puede confiar en Dios y seguir leyendo el horóscopo, por si acaso. No puede, esto es incompatible, es como agua y aceite, no se puede. Técnicamente es imposible, así debería ser de imposible para nosotros. Es muy triste ver en algunas congregaciones, incluso cristianas, se mueven espíritus de adivinación, en ocasiones hasta de medium, gente que ve muertos o recibe mensajes de muertos. Esto no puede ser. Es un tema complejo porque también es muy atrayente. Ahora, como dice la gente, se ve cada cosa y es muy atrayente, y hay gente que se hace llamar profeta, que son muy encantadores, pero finalmente no hablan de parte de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros filtrar eso? Es con esto, justamente, su palabra que es verdad. Este es el filtro. No podemos usar otros filtros. Nuestro criterio no es un filtro, definitivamente no. Nosotros venimos arrastrando un sincretismo terrible de Roma, del año 313, cuando el emperador Constantino I, Constantino el Grande, firmó el acuerdo de Milán, o sea, el edicto de Milán, para terminar la persecución, para dar libertad de culto en el Imperio Romano. Esto quitaba la persecución que había sobre ciertos grupos religiosos, sobre todo sobre los seguidores de Yeshua. Entonces se les otorgaba la libertad para reunirse, predicar y celebrar sus cultos sin miedo a ser apresados, sin miedo a ser perseguidos. Pero esto dio pie a los concilios ecuménicos, en donde se establecieron los fundamentos de la doctrina del catolicismo romano. Se establecieron las bases. Una religión ligada al gobierno que pretendía ser universal. De hecho, se le llamó Iglesia Universal. Como una religión única, un gobierno mundial. ¿No les suena eso? Bueno, el año recién pasado se inauguró la casa de la familia abrahámica en los Emiratos Árabes. Y ahí vamos caminando hacia una religión mundial nuevamente. Como dice Eclesiastés 1:9. Me gusta mucho la versión NTV, la nueva traducción viviente.
Dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Es cíclico. Entonces, para reducir la historia del tema de la libertad de culto, se les permitió celebrar, para no andarlos persiguiendo, pero entonces se empezó a mezclar. Se mezcló la cultura, se mezcló el culto a Baal con el culto al Dios de Israel. Se mezclaron las formas de adoración. Y nosotros, Israel, adoptó costumbres paganas para adorar a Dios. Y nosotros heredamos esas costumbres. Nosotros heredamos cosas que no teníamos idea que eran paganas. Y perdimos la cultura del templo. Y así, por lo menos muchos de nosotros, llegamos al Eterno adorándolo con formas paganas, sin tener idea. Con la mejor intención del mundo, con todo el corazón, sinceramente. Y Dios sabe eso. Pero traíamos cosas que no teníamos idea que eran paganas, que tenían un trasfondo pagano. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionamos lo que hacemos? Por ejemplo, celebrar el nacimiento de Yeshua, de Jesús, el 25 de diciembre. Porque tiene como una razón lógica. Pero ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué el árbol de Pascua? ¿De dónde salió el árbol de Pascua? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? ¿Por qué no de otra? ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Le agradará todo lo que hacemos al Eterno? Ni siquiera hablando de la Navidad. ¿Le agradará todo lo que hacemos? ¿Le agradará la forma en cómo nosotros adoramos, cómo levantamos el culto hacia Él, cómo comemos? ¿Le agradará la forma en que nos alimentamos? ¿Le agradará la forma en que nos vestimos? ¿Le agradará la forma en cómo tratamos a los hijos, al cónyuge, a los padres? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? ¿O acaso existe paganismo camuflado en mi día a día? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Porque yo sí me lo estuve preguntando bastante y creo que el Eterno me tiene que mostrar muchas cosas todavía. Esto es como estar comprometidos con Dios y andar con fotos del ex en la cartera, en el bolsillo. Tampoco es compatible. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. Yo estoy segura que todo o la gran mayoría de nosotros hacemos las cosas con mucho esfuerzo, con sinceridad. Nos esforzamos diariamente para dar lo mejor a Dios, a nuestros hijos, a nuestra familia. Nos esforzamos sinceramente, tenemos muy buena intención, pero nuestras buenas intenciones no invalidan ni reemplazan las instrucciones de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer las instrucciones de Dios. Necesitamos amar su palabra para entender que a lo mejor lo que yo hago con una muy buena intención ofende al Señor. Porque esos lineamientos no los pongo yo. ¿Entiendes? En Deuteronomio 12, tengo acá la versión NTV también. Deuteronomio 12, en el versículo 2, dice, también le está hablando Dios al pueblo de Israel cuando lleguen a la tierra prometida. Les está diciendo desde antes. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre la cima de las montañas, en los cerros y debajo de todo árbol frondoso. El árbol frondoso era para el culto de Acera. El versículo 3 dice, destruye sus altares, destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera, y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No dejes huella, le está diciendo. No adores al Señor tu Dios. Me escucha esto. No adores al Señor tu Dios de la manera que los pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Lo está diciendo con todas sus letras. No hagan conmigo como hacían con ellos.
En el versículo 5 dice, más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Y más abajo en el versículo 8 dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. En ese momento no tenían, no habían llegado ahí todavía, pero cuando llegaran no podían hacer lo mismo que los pueblos. Entonces, cuando hablamos de adoración a Dios, la forma sí importa. El lineamiento lo dicta Él, nosotros no. No puedo creer en Dios, en el Dios de Israel. No puedo creer en el Dios de Israel a mi manera, porque eso no es bíblico. No puedo, no importa mi intención. El Señor conoce la intención de cada uno de nosotros. Pero si nosotros realmente queremos llegar a Él, queremos acercarnos a Él, tenemos que seguir el camino que Él nos dejó. Si yo quiero llegar a mi casa, yo sé qué camino tengo que tomar, porque si tomo el camino que va al cerro, voy a llegar al cerro, no voy a llegar a mi casa. Tenemos que buscar y seguir el camino que Él nos dejó. Tenemos que tener mucho cuidado con las costumbres paganas que ingresan al hogar en forma de juegos, en forma de diversión, a través de redes sociales o incluso ahora con la inteligencia artificial. No sé si todos conocen la Ouija, me imagino que la mayoría. Es una tabla que tiene letras y números, que usan los espiritistas para comunicarse con los muertos, o con algún espíritu, o con algún demonio, o ángeles, según dicen ellos. Los ángeles, claramente, los ángeles de Dios no responden a ese tipo de invocaciones. El punto es que esto está tan accesible para nuestros niños, para todos, y se vende como un juego de mesa, hermano. Se vende como un juego, como un Monopoly. Así se vende. Para toda la familia. Es terrible. El otro día vi un video de un joven, un varón, que estaba hablando con una de esas inteligencias artificiales que son domésticas, y conversando con esa inteligencia artificial le preguntaba a él si acaso ella podía detectar presencias, algo por el estilo, si podía detectar demonios o almas en pena, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero la cosa es que de ahí surge una conversación. Ella le dice que sí, pero no. La cosa es que la misma inteligencia artificial le pide a este varón que vaya a comprar este juego Ouija como juego. Y inician en su casa una sesión espiritista, donde la inteligencia artificial empieza a hablar y a decir, no te escucho bien, empieza a ser como de medium, conectando con alguien. Y de repente se pone a hablar en un idioma extrañísimo. Y yo no pude seguir viendo. De hecho fue todo como súper rápido el video. Pero hasta que llegué ahí y yo no pude seguir viendo. Me dio así como un escalofrío. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo es tan fácil que eso se ingrese a tu casa? Imagínense un niño que se ponga a jugar con esas inteligencias haciendo la pregunta y lleguen a eso. Un adolescente que esté solito en casa, que esté aburrido. Un adulto. Cualquier persona. No necesariamente los niños van a caer en eso. Cualquier persona. Entonces es demasiado fácil el acceso, es demasiado fácil la contaminación. Si nos vamos al último verso de la Liyá, dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Primera cosa, si Dios está diciendo perfecto serás delante de Yahweh, quiere decir que se puede, porque Él jamás nos va a pedir algo que no se puede, que no podamos cumplir. Pero sabemos que nadie es perfecto en el sentido inmaculado, que no se le despeina un pelo, que todo lo dice bien. Ese tipo de perfección claramente no existe. Solamente Yeshua fue perfecto. Esta palabra perfecto corresponde al Strong 8549 y es la misma palabra perfecto que se usó en Génesis 6:9 cuando Noé, cuando
el Eterno dice que Noé fue perfecto en sus generaciones y por esta razón lo rescata y lo salva del diluvio. Perfecto en sus generaciones no significa que él era también inmaculado y era un ángel entre las personas, no significa eso. Significa que su genética no estaba contaminada con la de los ángeles caídos. Recordemos que en ese tiempo se había contaminado la genética y fue por eso que el Eterno decide borrar las razas del mundo y solamente rescata a Noé y a su familia que no tenían contaminación de este tipo. Entonces su genética era perfecta, su genética estaba como él la había creado, estaba tal y cual, no había sido modificada. Y hay que tener mucho ojo con esto porque actualmente se estudia mucho la medicina genética, vienen avances importantes en medicina, vienen la cura del cáncer, de muchas enfermedades difíciles, de mano de la manipulación del ADN. Pero al manipular nuestro ADN estaríamos perdiendo nuestra condición de pureza, así como tal como nos creó el Eterno, tal como veníamos del origen. Por lo tanto estaríamos quebrantando este orden del Eterno. Es muy importante que cuidemos nuestro ADN, que lo cuidemos. En el Salmo 18 también se usa esta misma palabra, perfecto. En el mismo código 8549 del hebreo. En el Salmo 18, acá está, 18:30 dice: el camino de Elohim es perfecto. En el mismo 18:32 dice: Elohim es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y en el Salmo 19:7 dice: la Torá de Yahweh es perfecta, restaura el alma. Es la misma palabra perfecta. Por lo tanto, la perfección que Él nos pide es que nos mantengamos en su camino que es perfecto. Su palabra es perfecta. Si nosotros estamos en ese camino vamos a llegar a casa. No nos vamos a desviar, no nos vamos a contaminar. Nuestra genética va a permanecer cubierta. Esto es importante sostenerlo, acordarnos, enseñarlo a nuestros hijos. Hay una etapa muy linda en el crecimiento de los niños, que es la etapa del por qué. Mi hijo me preguntaba, ¿por qué? Yo todavía lo molesto. ¿Por qué? ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué el papá tiene el pelo crespo y tú lo tienes liso? ¿Por qué el perro dice wow? ¿Por qué todo? ¿Por qué lo que se le ocurría? Y es un poco agotadora, pero es hermosa porque su mente está hambrienta de conocimiento y quiere conocer la razón porque se da cuenta que hay una razón, se da cuenta que hay causa-consecuencia, causa-efecto, y sus neuronas están así, pero están ramificándose, están haciendo conexiones neuronales tremendas y él quiere saber, quiere comerse el mundo. Y nosotros deberíamos ser más como niños en esa etapa del por qué. Cuando hagamos algo, cuando oremos, cuando pidamos cosas al Eterno, cuando levantemos culto a Él, cuando enseñemos a nuestros hijos, cuando estemos comiendo, cuando estemos haciendo todas las cosas, manipulando nuestra economía, cuando estemos trabajando, en todas las cosas, preguntarle al Eterno, ¿está bien lo que estoy haciendo? Bueno, esta es la instrucción que Él nos da, pero también necesitamos que nuestro entendimiento se abra, porque a veces me pasó a mí, yo leí muchas veces cosas y no las entendía. Es más, a veces las olvidaba al mismo tiempo que las leía. Por eso necesitamos que Él abra nuestro entendimiento para poder comprender que si lo que estamos haciendo está bien y en la medida en que Él va limpiando van saliendo cosas más profundas, más chiquititas, vamos hilando más fino. Pero es importante que nos cuestionemos si las cosas que nosotros hacemos para agradarle a Él son realmente agradables a Él. Si todo lo que estamos haciendo o que creemos que estamos haciendo bien está realmente bien. Y si no hay paganismo incrustado
en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestra forma de hablar, en nuestra casa, en nuestra forma de vivir, en nuestro corazón. Así que espero que esta aliyá les pueda generar tantas inquietudes como me las generó a mí. Amén. Ánimo mis hermanos, les mando un abrazo enorme desde el norte de Chile, que tengan un lindo día, así que shalom, shalom.